El Señor les bendiga a todos. Antes que nada vamos a orar para que sea Dios hablando, amén. Así que incline su rostro ahí donde usted está. Padre, te damos muchas gracias. Seas bienvenido, Señor, a este lugar. Sabemos de que tú estabas, Señor, incluso antes de que nosotros viniéramos, Padre Santo, tu presencia ya estaba en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque establecemos tu reino, tu señorío en este lugar. Te cedo el control a ti, Padre Santo. Declaramos, Padre, que vamos a escuchar tu palabra, la perfecta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque en esta hora me despojo de mi humanidad, Señor, y que sea tu Espíritu fluyendo, Señor, a través de mí y hablando a mi corazón y a nuestros corazones. Muchas gracias, Señor Jesús, te damos. Amén y amén. Bien, esta noche vamos a seguir también con el tema que iniciamos la semana pasada, que era el poder de la alabanza y la adoración. No solo la alabanza y adoración, sino que el poder que tiene. Amén. Mencionábamos que el hermano David, músico por excelencia, ¿verdad? Cuando él tocaba su arpa y Saúl se veía atormentado, el espíritu malo se iba. La Biblia no nos dice ahí que si él cantaba o no, solo dice que cuando él tocaba el espíritu malo se iba. Obviamente David lo describe la palabra de Dios como con un corazón conforme al de Dios. Ahora, imagínense qué poder había en ese muchacho de 16 años que dice, él mismo cuenta que cuando venía un león o un oso a tratar de llevarse las ovejas de su padre, él echaba mano de él y lo mataba, lo hería y lo mataba. ¿Cuántos han ido a algún zoológico, a los que han ido a Fureza alguna vez? O por excursión, o han visto leones en la televisión? Ya se han fijado lo grandes que son los leones. Ahora, se han puesto a pensar, tomemos de ejemplo al hermano David. ¿Cuántos años tenés, David? 17, anda por ahí como la edad de David. Ahora, pero ¿se imaginan al hermano David corriendo detrás de un león para agarrarlo y matarlo? Hasta él mismo se ríe. Pero imaginemos por un momento que el hermano David ve un león y sale detrás del león, lo hiere y lo mata. O venía un oso. Los osos, cuando ya están en la edad adulta, parados pueden llegar a medir más de 2 metros. Ahora, ¿cuánto mide un humano promedio? Si dice que la Biblia describe a David como pequeño. O sea, obviamente estamos hablando de pequeño porque él era un hijo bastardo, ¿verdad? Fue fuera del matrimonio y se refiere también a eso, ¿verdad? Pero por la edad que tenía, no tenía la edad que tenían sus hermanos, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero ¿se imagina a David peleando contra un oso? Bien, ahora, eso era el hermano David. Ahora, hablábamos de la alabanza, como alabanza, ¿verdad? Que es alabar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios por lo bueno que Él es, por todo lo que Él ha hecho. Hablábamos también de la alabanza como un arma de guerra, amén. Y ahora vamos a ver la alabanza más allá y a ahondar más allá en ella. Ahora, todos hemos leído y vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. En el capítulo 14, Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, versículo 15. Hablando el hermano Pablo, dice así: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y dice, cantaré con el espíritu, pero dice, cantaré también con el entendimiento. Amén. Ahora, ¿qué significa cantar con el entendimiento? Poneme la letra de Me Acerco, por favor. ¿Sabe que a veces nosotros cantamos solo por repetir las palabras de una alabanza sin saber realmente lo que estamos cantando?
Hay una alabanza de Marco Witt que dice, temprano yo te buscaré. Pero ¿cuántos de nosotros nos levantamos temprano para buscar al Señor? Ahora, lo cantamos solo porque así dice la alabanza, ¿verdad? Ahora, esta es una de mis alabanzas favoritas y dice así: sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría y paz en la tormenta. Ahora, pongámosle atención a esta parte. Él es quien ha sanado nuestras heridas. Él es quien ha cubierto nuestra vergüenza. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él nos recogió, nos levantó, dice, del lodo cenagoso. Eso hizo Él. Porque ¿quiénes éramos antes de venir a la presencia de Dios? O preguntémonos, como dice el otro canto, ¿a dónde estaría yo si Dios no me hubiera salvado? ¿A dónde estaríamos? ¿Se ha puesto a preguntar alguna vez? Si en algún momento, hermana Rosa, mi tío Mario no hubiera llegado a esa campaña de agua viva en aquel tiempo, porque a través de él, los que conocen a mi tío sabrán que él fue el primero en una campaña de agua viva, él se convirtió y a través de él llegó toda mi familia. ¿Dónde estaríamos, hermana Rosa, si el hermano Mario no se hubiera convertido al Señor Jesús? Vamos a ver si ya no estuviera. ¿Por qué? Porque a testimonio, mi mamá era de las que amanecía en la feria internacional, cuando todavía era la feria, bailando, moviendo el cuchumbo. Ahora mueve el cuchumbo, pero para Dios. Amén. Ahora, imagínense a dónde, y yo, o sea, en lo personal, ¿a dónde estaría si yo no hubiera aceptado al Señor Jesús en mi corazón? Es bien probable que hubiera muerto unas 3 veces ya, a estas alturas de la vida. Pero dice, Él cubre nuestra vergüenza, Él es nuestra alegría. Él y solo Él es nuestra alegría. Ahora, paz en medio de la tormenta. Y esta palabra es muy poderosa. Paz en la tormenta. ¿Qué iba haciendo Jesús en la barca cuando los discípulos estaban afligidos? Durmiendo. O sea, los discípulos lo tuvieron que despertar porque la tormenta era tan grande en el mar. O sea, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver algún documental de los barcos, los cargueros, cómo se mira una tormenta en alta mar. Yo una vez subí un video en Facebook de un carguero en el Océano Índico. Uy, pero o sea, un mar pero tan embravecido que, o sea, eso no es para cualquiera, pues. Ahora, comprenderán que los hermanos discípulos que no andaban tan bien que digamos, vea, tenían miedo. ¿Por qué? Porque eran humanos. ¿Qué va haciendo el Señor Jesús? Bien dormido. ¿Por qué? Porque Él sabía. Él sabía, o sea, ahora, paz en la tormenta. Y todavía Jesús tuvo que levantarse para decirle, qué bárbaros, qué poca fe tienen ustedes, vea. Ahora, vamos con la siguiente parte de la canción, porque hay algo que queremos resaltar. Y dice, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Pregunto yo, siguiente. ¿Sí qué dice? Tu amor me devolvió la vida. ¿Por qué? Porque su amor en la cruz del Calvario nos hizo vivir de nuevo y darnos nueva vida. Amén. Vamos a la parte del coro, que es a lo que quiero llegar por el tiempo. Ahora dice, me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. ¿Sabe que en el tiempo antiguo la gente no podía acercarse a Dios tal y como nosotros tenemos ahora la oportunidad? La Biblia dice de que en el tabernáculo, o sea, había un lugar donde los sacerdotes podían entrar día con día, pero al lugar santísimo solo se podía entrar una vez al año. Y solo un sacerdote. ¿Y sabe cómo entraba el sacerdote? Entraba con unas pequeñas campanillas y amarrado con un lazo a su cintura. ¿Por qué? Porque si el hermano no se había preparado bien en todo ese año, la presencia de Dios era tan fuerte en ese momento que caía. Ahora, como dato curioso, los del pueblo de Israel no eran ellos quienes ofrecían el sacrificio a Dios. Era el sacerdote. Ellos llevaban las ofrendas y el sacerdote las ponía en el altar y él las ofrecía por ellos. Ahora, qué bendición tenemos nosotros que podemos acercarnos confiadamente, dice la palabra de Dios, ante el trono de la gracia de Él y adorar y disfrutar de su presencia. Ahora,
¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es necesario que lo comprendamos para lo que estamos a punto de hablar. Porque si usted y yo venimos acá a la iglesia y no comprendemos la bendición que tenemos de estar en este lugar y poder tocar la presencia de Dios, con solo levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y decir: Señor, te adoro, Señor, te exalto, pues no estamos en nada. O sea, yo les pregunto, a una discoteca, ¿a qué se va? Se va a bailar, a beber y demás. A una escuela, ¿a qué se va? Se va a estudiar y a hacer tareas. Ahora, a un restaurante, ¿a qué se va? Se va a comer. A una iglesia, ¿a qué se viene? A adorar y a exaltar el nombre de Dios. Y bonito se escucha. O sea, yo una vez lo hice y le dije: dígale al que le está a la par suya, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Y todos lo dijeron. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos venido para alabar a nuestro Dios? Amén. Ahora, eso me lleva a lo siguiente. Ahora sí, esa fue solo como la media introducción y un medio repaso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la alabanza como un sacrificio. Ahora, yo busqué y hay dos definiciones para sacrificio. Entonces, vamos a ver la primera definición. Dice así: sacrificio es, y escuche bien, esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí mismo por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Esa es la primera definición de sacrificio. Ahora, la segunda dice: ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia para pedir un favor. ¿Se da cuenta cómo cambian las dos definiciones de sacrificio? Los dos son sacrificios, pero una es algo impuesto, una dice que es una pena, un trabajo, un esfuerzo. Y ahora, y esto me sacudió en mi interior, porque hasta muchas veces yo lo he dicho. O sea, hay que sacrificarnos y hay que alabar a Dios. Pero escúchenme, en el Antiguo Testamento la gente no renegaba por alabar a Dios, por llevarle ofrenda. Tenemos el ejemplo del hermano Abraham. La Biblia no dice que iba renegando mientras iba subiendo la montaña para entregar a su propio hijo como sacrificio. Aún cuando el propio hijo le decía: papá, veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo y el sacrificio. Ahora, pongámonos un momento en los zapatos de Abraham. ¿Se han preguntado como padre qué sentiría yo al saber que yo mismo tengo que degollar a mi propio hijo en un sacrificio? Pero sabe, aún así Abraham no iba renegando. O sea, la palabra de Dios solo nos dice que él iba subiendo en obediencia a Dios. Ahora, y esto es a lo que a mí me sacudió. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a veces a la iglesia, venimos cansados del día a día. Algunos vienen de sus trabajos, algunos han estado, bueno, la hermana Rosa que tiene que soportar un montón de niños que no son de ella, ahí en la escuela. O sea, y muchas razones para las cuales nosotros venir estresados, para venir de mal humor, para venir cansados. Pero sabe, dice el Salmo 100, entrad por sus puertas, dice, con acciones de gracia. Por sus atrios, dice, con alabanza. Quiere decir que cuando usted entra por esa puerta, se despoja de todo el peso del día a día y cambia su actitud. ¿Por qué? Porque la alabanza a nuestro Dios no debe ser un sacrificio como tal. No debe de ser de que, ay, bueno, voy a cantar, vea, grande y fuerte es nuestro Dios. No quiero, pero lo estoy haciendo. No, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el sacrificio que nosotros damos es una ofrenda. Ahora, ¿y ofrenda qué es? Es un ofrecimiento, oiga bien, voluntario. No es una obligación. O sea, quiere decir que, imagínense, yo una vez le dije al Señor: Señor, ¿por qué no me obligas a ser como vos? O sea, ¿por qué? Vea, para ya no fallar nunca más, para alabar como tiene que ser. Pero sabe, Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos. Por eso Él nos ha dado libre albedrío, para que nosotros
por decisión, por amor, por gratitud, le alabemos y le exaltemos a Él. Amén. Por eso, cuando el hermano Pablo dice, vamos a Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. Acá está. Y dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, ahí dice, en el inicio del versículo 15, dice, ofrezcamos en cuándo, dice, cuando tengo dinero. Siempre. ¿Y cuándo es siempre? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Quiere decir que, o sea, que tenga o no tenga dinero, tengo que dar alabanza a mi Dios. Quiere decir que tenga o no tenga problemas, yo tengo que alabar a mi Dios. Esté o no esté cansado, yo tengo que alabar a mi Dios. ¿Sabe? Yo lo he comprobado. Hubo ocasiones en las que yo todavía estaba trabajando así como de planta. Tenía un trabajo bastante demandante en cuanto a instalación de aires acondicionados y reparación de línea blanca y todo eso. Y hubieron varias veces donde la lista de canciones para un miércoles era como las de ahora, movidas. Pero yo venía cansado, o sea, con las piernas adoloridas, que lo único que yo quería era llegar a mi casa y caer en estado catatónico. Pero yo tenía que estar acá porque tenía que cantar. Y yo tenía una de dos opciones. O una, hacerlo bien, o dos, pues sí, hacerlo por obligación, porque pues sí. ¿Y sabe qué? Cuando más cansado yo estaba, era cuando más yo danzaba. ¿Por qué? Porque el mismo, o sea, nosotros lo cantamos. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Ahora, si usted no lo ha experimentado, hermano, déjeme decirle que usted se está perdiendo lo más precioso de nuestro Dios. Yo he visto cómo la hermana Rosa sube, baja gradas y ella camina hasta por fregar. Así es ella, no se detiene. Y a pesar de andar cansada, ella viene y ahí la ve saltando, correteando por allá y de repente, ¡ay, la Rosita va para allá! Pero ¿sabe qué? Nosotros, o sea, en lo personal como familia hemos comprobado que cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo y adoramos, Dios renueva nuestras fuerzas y todo aquel pesar del día a día se va, porque en la presencia de Dios, ay, es que no hay mejor lugar, como lo cantábamos ahora, no hay mejor lugar que la presencia de Dios, porque allí encontramos paz, ahí hay gozo, ahí hay vida y vida en abundancia. Ahora, fíjense bien, Romanos 12.1 también lo dice. Vamos a Romanos 12.1. Romanos 12.1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿En qué tenemos que presentar nuestros cuerpos? En sacrificio. Ahora, no como la primera definición que lo veíamos que era esfuerzo, pena o acción o trabajo, sino que como una ofrenda a nuestro Dios. Como algo que Dios diga, wow. O sea, como el olor a carne asada. ¡Ah, qué rico! ¡Qué delicioso! ¿Se han fijado que a veces hay olores de perfume que uno, o sea, les pega a uno y que es como, ¡wow! ¡Qué delicioso! Vea. Así tiene que ser cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y alabamos. Ahora, una pregunta, y no me responda, respóndase usted solito. Cuando adoramos verdaderamente a Dios, ¿es un buen olor el que nosotros despedimos o no? Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, nadie nunca en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se quejó por los sacrificios. Ahora,
Dios nos enseña a través de su palabra lo importante de la alabanza y la adoración. Cada vez que en la Biblia habla de sacrificios es un sinónimo de alabanza. ¿Por qué? Porque la gente daba sacrificio por agradecimiento. ¿Qué fue lo primero que hizo el hermano Noé después de que bajó del arca? Ofrecer un sacrificio a Dios. Jacob también lo hizo, puso una peña, dijo, y adoró al Señor. Ahora, cada sacrificio que está aquí en la Biblia es sinónimo de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo de mala gana, a excepción de, y vamos acá, que en el primer sacrificio, ¿verdad?, que vemos en la Biblia, fue el de Caín y Abel. Vamos a Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Cuando lo tengan me pueden decir un fuerte amén. Y dice así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3 dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, notemos algo acá. Cuando la Biblia habla de Caín, solo dice: y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y se terminó. Ahora, con Abel es diferente. Versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué trajo Abel? De los primogénitos, dice que trajo de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas. ¿Y qué pasó? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Se han preguntado por qué? Hay una gran diferencia entre la ofrenda de Abel y entre la ofrenda de Caín. La palabra dice que Abel, dio de lo primogénito, de lo más gordo, lo escogió, lo mejor para Dios, lo mejor para él. Caín no, me imagino que de seguro fue como: esto voy a llevar. ¿Sabe? Hay algunas iglesias que no aceptan centavos en sus ofrendas. Hay una iglesia por ahí en Santa Ana, y el pastor no me dejará mentir, donde tienen una pizarra acá con todos los clientes morosos. Sí, no. O sea, parece chiste, pero es anécdota. Y ahí tienen anotadas a toda la congregación, y el que no ha diezmado está en rojo. Que debe, porque no ha diezmado, no ha ofrendado. Qué bueno que nosotros acá no tenemos una pizarra de esa, vean. Pero imagínense, el hermano Abel trajo de lo mejor que él tenía. ¿Por qué? Porque no le pesaba darle a Dios, porque sabía que quien le daba la bendición era Dios. Ahora, por eso nuestra alabanza a Dios tiene que ser lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él va a seguir siendo bueno, porque Él es fiel. Óiganme, aunque nosotros fallemos, y fallamos, día con día fallamos, Dios permanece fiel, ¿saben? Ahora, ¿qué si en algún momento dijera Dios: no, ahora Francisco no se portó bien, que deje de respirar unos 20 segundos? ¿Qué pasaría, vea? Adiós, Francisco. Y era Francisco. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Porque nosotros, se ha fijado que cuando alguien nos hace un favor, vea, y lo hace mal o lo hace de mala gana, en nuestra mente es: entonces mejor no lo hagas, vea, por favor. Si lo vas a hacer, hazlo bien, vea. Yo sé que más de alguna vez no le hemos pensado así, y si no, pues gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Denos el truco para cómo no hacerlo, ¿verdad? Pero imagínense si Dios tuviera ese tipo de mentalidad que nosotros tenemos. Yo en lo personal, y yo juego con esto, ¿verdad? Y que el Señor me perdone, sí, pero si fuera Dios, yo ya hubiera quemado a toda la tierra desde hace mucho. La misericordia de Dios nos tiene aquí, mire, bebitos y coleando, a pesar de cómo está el mundo. ¿Se ha fijado cómo está el mundo? Híjole,
Entonces, mi pregunta es esta: si en el mundo estos cantan leperadas, obscenidades y se glorían de eso, ¿cómo yo que he sido lavado con la sangre del Cordero, cómo yo que he sido rescatado por mi Dios, cómo yo que estoy vivo por misericordia de Dios, cómo no voy a alabarle a Él? ¿Cómo? Si los hijos del diablo lo hacen y con gusto y hasta lo suben a las redes, presumen de ello y que no sé qué. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar callados delante de eso? No podemos, hermano. Ya no es tiempo de quedarnos callados. Ahora, siguiendo con lo que sigue. En el tiempo antiguo, la manera de agradecer era a través de los sacrificios. Ahora, el sacrificio que nosotros damos es en alabanza, en adoración. Amén. Ya vimos que un sacrificio no es algo que tiene que pesarnos, es una ofrenda, un ofrecimiento voluntario a Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Si alguien me lo puede leer, por favor. Dice, dad gracias, ¿en qué dice? En todo. ¿Cómo damos las gracias nosotros? Levantamos las manos y adoramos. Ahora, si hay gratitud en nuestro corazón, la alabanza va a fluir. Y va a fluir de una manera pero tan natural que no va a ser ni, o sea, cuando estén cantando no nos van a tener que decir levante sus manos, porque nosotros mismos vamos a sentir esa necesidad de levantar nuestras manos y adorar a nuestro Dios. No vamos a tener la necesidad de que nos diga, hermano, alabe a Dios con cántico nuevo. ¿Por qué? Porque va a salir de nuestro corazón por la gratitud que hay en nuestro corazón. Amén. El Salmo 34 lo dice, leámoslo de nuevo, solo porque sí. Salmo 34. Y este es el salmo preferido de la pastora Marta. Si usted no lo sabía, como dato curioso, este es su salmo preferido y el del pastor también. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y lo leíamos el miércoles pasado. Bendeciré a Jehová, ¿qué dice? En todo tiempo. No dice, si no llueve, ahí vea, alabalo. Si llueve, por favor, no. ¿Sabe? A mí me acostumbraron a que lloviera, temblara, hubiera huracán, hubiera lo que hubiera, había que ir a la iglesia a alabar a Dios. No sé si algunos se acuerdan del edificio de antiguo cuando empezaron a hacer la bóveda para el agua del río. No salimos de allá. Para los que no lo sabían, no salimos de allá porque empezaba a minarse del lado del edificio. El edificio se rajó por el gran hoyo que habían hecho. Ahora, uno hubiera pensado que eso ya era razón suficiente para no llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque era peligroso. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Allí en medio de las tablas, en equilibrio, agarrado de las pitas, ahí pasábamos para ir a la iglesia. Ahí pasábamos. Yo creía que cuando ya estaba así, vea, y que se venía el gran temporal, porque a veces nos agarró la lluvia en ese hoyo que había ahí. Y usted sabe que cuando han escarbado, ¿verdad? O sea, la orilla es la más susceptible. Yo creí que entonces íbamos a dejar de ir. Yo, qué chivo, vamos a descansar, dije yo este viernes de oración. Pues no, me dijo, no, vamos a ir. Pero ¿y el hoyo? No me importa. Y si morimos, para Dios morimos. Me dijo, vaya. Vamos a la iglesia, ni modo a alabar a Dios. Y escúcheme, y es que así tiene que ser. Porque Dios no anduvo poniendo peros cuando Él murió por nosotros. No vemos a Jesús a decir, no, pero es que Fran, y morir por Él. No, ni agradece. Dios no dijo nada de eso. Si nosotros no merecíamos nada, pero Él aún así murió por nosotros. Ahora, porque yo no le voy a alabar, vea, con todo mi corazón. Amén. Así que, y es que hemos sido creados
para alabarle en todo momento, y eso tiene que estar grabado en nuestro corazón. Vamos a Efesios. Recuerde que este es un día de enseñanza, así que necesitamos leer la palabra de Dios, y entre más la leamos, mejor. Efesios capítulo 1, capítulo 1, vamos a leer del 3 al 6. Efesios 1, versículo 3 al versículo 6. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué hemos sido creados? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso hemos sido creados. Incluso Apocalipsis lo dice. Apocalipsis, a algunos les da miedo leerlo, pero la verdad es un libro que está lleno de alabanza a Dios. Veamos un ejemplo. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y esto es una muestra de lo que nosotros vamos a ir a hacer allá en el cielo. Es la revelación que recibió el hermano Juan de lo que iba a pasar en aquellos tiempos. Apocalipsis 19, versículo 5 al 7. Y dice así: y salió del trono una voz que decía, ¿qué decía la voz? Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. ¿Somos siervos del Señor nosotros? Pues esto nos incluye. Y los que le teméis, dice, así pequeños como grandes. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué hermoso, hermano, déjeme decirle, se escucha cuando acá en la iglesia estamos cantando todos a una sola voz. Han habido domingos que, wow, a veces yo ni siquiera tengo que cantar, porque, están cantando todos y la voz se escucha, pero tan hermosa que, créame, es difícil resistirse a la presencia de Dios en esos momentos. Yo les contaba a los de alabanza que yo a veces me he tenido que poner así. Cuando me vea que yo estoy así cantando, es porque ya no aguanto las piernas y es porque necesito seguir cantando y la Alison no me va a recoger. Es mentira. Entonces, a veces la presencia de Dios ha sido tan fuerte que yo tengo que hacer esto, o yo mismo, calma, tranquilo, porque a veces se me quiebra la voz en medio de la alabanza. Y es como, no, tranquilo, hay que cantar, hay que alabar. Pero créanme, cuando todos cantamos con nuestro corazón, juntos, como hermanos, uy, no, hombre, si es que es una cosa pero tan hermosa. Ahora, si a mí me encanta cuando se escucha así, ¿cuánto más a nuestro Dios? ¿Se ha preguntado qué siente nuestro Dios cuando nosotros le alabamos? O los que tienen hijos, ¿qué sienten cuando su hijo le dice, papi te amo, mami te amo, sos el mejor papá, sos la mejor mamá, la mejor abuela, el mejor abuelo? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Emi? Ajá, a veces, hasta el corazón de uno se le hace chiquito. Ahora imagínense cómo nosotros hemos de tocar el corazón de Dios cuando nosotros le alabamos con todas nuestras fuerzas. Cuando nosotros levantamos nuestras manos a pesar de todo el día que hemos tenido y decimos, Dios, bendecido eres, te exalto, te alabo a ti, porque solo tú eres Dios. Sin temor a que el que vaya a estar a la par mía me vaya a ver. Yo sé que Dios se alegra cuando nosotros le alabamos y le exaltamos. Y es bien probable que allá en el cielo sea como, porque déjenme decirle, allá en el cielo la alabanza es permanente y continua. Sigue la alabanza
Santo, 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 aleluya. Gloria al Cordero, gloria, gloria, gloria. Pero yo creo que cuando nosotros empezamos a alabar, Dios dice, bájenmele un poquito, quiero oír como los de Agua Viva me están alabando. Y es tanto el deseo de Dios por escucharnos, que su presencia desciende sobre nosotros cuando le alabamos a Él. Amén. Así que Pablo demostró que aún en el calabozo de más adentro es bueno alabar y exaltar el nombre de Dios, lo que significa que no importa la circunstancia, no importa la situación, hay que alabar a Dios. Vamos a ir a Hechos, y esta es una de las historias más increíbles de la Biblia. Hechos 16, versículo 22 al 26. Hechos 16, 22. Hechos 16, 22. Nosotros conocemos la historia. Pablo llega a Filipos, él llega a enseñar la palabra de Dios. Había ahí una mujer que tenía espíritu de adivinación, y no era nada malo aparentemente lo que ella les decía, porque les decía que eran hijos del Dios Altísimo, que eran siervos de Él. Pero Pablo se cansó, fíjese, no le gustó que ese espíritu de adivinación estuviera ahí, y le echó fuera. Vienen los dueños de esta muchacha y van a poner las quejas. Y dice el versículo 22, y se agolpó, dice, el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles a ellos las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿A cuántos de nosotros alguna vez nos pegaron con algún chilillo? No, solo yo fui el afortunado, y mi hermana Rosa, hermano Miguel. Rico, hermano Miguel. Más de aquellos que zumban. Y de varias bambú. Ese ya es otro nivel más extremo. Pero dice aquí que los azotaron. ¿Con qué dice? Con varas. Ahora, los azotes que daban los romanos no era de que y ya estuvo, vea, era un castigo el que estaban dando. Versículo 23 dice, después de haberlos azotado mucho, dice, o sea, no poco, los azotaron mucho, dice, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero, dice, que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, ¿qué hizo el carcelero? Los metió, dice, en el calabozo de más adentro, y le aseguró los pies en el cepo. Poneme la imagen que te mandé, por favor. Por si usted no conoce el cepo, ahí está el cepo. Ahora, después de haber premiado al hermano Pablo con azotes, con vara, y dice ahí que lo azotaron mucho, dice, lo pusieron en el calabozo de más adentro. Recordemos que en esos tiempos la electricidad, no sabían ni qué era eso, ¿verdad? Y si era el calabozo de más adentro, quiere decir que era el más oscuro y el más alejado, donde habían más ratas y demás. Ahora, ya solo con que estuviera oscuro, ya es feo. Ahora, imagínense estar en lo oscuro, en esta posición. Ahora, uno pensaría, ¿verdad? Ay, pobrecito Pablo, pobrecito, él se merece descansar, pero mire aquí, leamos versículo 25, dice, pero ¿a dónde dice? Pero a medianoche, donde la noche es más oscura. ¿Sabe? A veces nosotros vemos las cosas más negras, pero el día comienza con la oscuridad en plenitud. El día no comienza a las 5 de la mañana cuando el sol viene levantándose. El día comienza a las 12:01. En el punto más oscuro, ¿sí? Así que yo sé que un nuevo día está llegando para cada uno de nosotros, amén. Y dice, orando Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo a medianoche los hermanos? Después de haber sido azotados, después de que les rasgaron las vestiduras, que probablemente había un gran frío en ese lugar, y en la posición incómoda en la que estaban, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Dice, orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios, dice.
Imagínense, y los habían encarcelado por andar predicando y haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que, o sea, una persona normal no hubiera dicho, no, hombre, entonces ¿para qué, vea? Si esto es lo que me va a pasar, mejor no lo hago. Pero mire Pablo. Bueno, Pablo en una de esas lo mataron literal, porque dice que lo apedrearon y lo sacaron muerto pues de la ciudad. Lo rodearon, dicen los discípulos, y se levantó y se volvió a meter a predicar. Ese era el hermano Pablo. Pero miren, a veces nosotros vamos a tener, ¿cómo se dice? En nuestra humanidad, la oportunidad de decir, no, hoy me voy a dar el lujo de no alabar a Dios. Hoy me voy a dar el lujo de no orar. ¿Por qué? Porque ando cansado. Dios sabe. ¿Se han fijado que hay personas que dicen, no, Dios sabe? Sí, Dios sabe que, pues sí, Baragán y no quiere alabar a Dios, pero pues sí, pasemos. Y dice, después de que ellos estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían, quiere decir que no estaban así de, te alabo Señor Jesús, te exalto Señor Jesús. Estaban a gran voz para que oigan bien, no solo dice que los presos que estaban a la par los escuchaban, dice los presos. Probablemente estamos hablando de que toda la cárcel estaban escuchando cantar a Pablo y a Silas, después de haber sido azotados, después de haberles rasgado las vestiduras, después de haberlos puesto en el cepo. Los presos los oían cantar, dice, y entonces dice, sobrevino de repente, y esta palabra me gusta, porque los de repente de Dios tienen un poder, hermano, pero un poder inimaginable, los de repente de Dios. Y yo sé que el de repente de Dios para esta iglesia está a punto de llegar. Y dice, de repente un gran terremoto, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y es que el poder de Dios es tan grande que no solo afectó la cárcel, el lugar donde estaba Pablo y Silas. Todos, imagínense, qué poder tuvo que haberse desatado en ese momento para que todas las puertas de la cárcel se abrieran y para que todas las cadenas se cayeran. O sea, qué poder más grande de Dios. Y déjenme decirle que ese Dios que abrió esa cárcel, que quitó las cadenas de ellos, ese Dios es mi Dios, es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, ese es el poder de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo no voy a alabarle? Y qué bueno, decía una vez Pastor Roberto, y es cierto, qué bueno que la Biblia no dice qué es lo que estaban cantando el hermano Pablo y Silas, porque nosotros lo usáramos. ¿Hay problemas? El canto de Pablo y Silas. Dificultad económica, el canto de Pablo y Silas. Y se hubiera convertido como un amuleto y no como una alabanza a nuestro Dios. Yo creo que ellos estaban cantando desde el fondo de su corazón. Señor, te alabo, Señor, te exalto, bendecimos tu nombre, y dándole gracias a Él a pesar de cómo estaban. Y eso fue lo que movió la gloria de Dios para con ellos. ¿Por qué? Porque Dios vio que a pesar de ellos estaban alabando y exaltando su nombre. Ahora, cuando la alabanza a Dios en medio de la prueba, en medio de la adversidad, hace que el de repente de Dios se active en nuestras vidas. ¿Sabe? Nosotros tenemos dos opciones. Cuando la dificultad viene, cuando los problemas vienen, nosotros decidimos, o alabamos a Dios o no hacemos nada. Los que alaban a Dios activan el de repente de Dios y ¡pum! ¿Sabe? En pequeñas cosas lo podemos ver. Una vez que yo no andaba, pero nada de dinero, andaba trabajando, no había comido en todo el día porque pues sí no andaba dinero, y en la mañana no me quedó chance de desayunar. Y yo dije, Señor, tengo ganas de carne. ¿Se ha fijado que uno a veces cuando no ha comido y cuando menos dinero anda, es cuando más gustoso se pone? Y yo, Señor, quiero carne, vea. Y comencé a cantar, vea. Comencé a cantar. Llegué a la casa y me llaman por ahí, mira, venía a traerme. Y yo, ay, ando cansado, vea. ¿Y para qué? Vos venía a traerme. Y yo, está bien, pues, ya me fui. Todo esto sin comer. Estamos hablando que eran como las 6:30, 7 de la noche.
La hermana Rosita por alguna razón no había llegado, me había desconocido, me dejó por otra persona, no sé, algo así. Pero me fui y ¿saben qué pasó? Me llevaron a comer carne. Casi chillo cuando me sirvieron el plato de carne. ¿Por qué? Porque, es que Dios es tan hermoso que en pequeñas cosas, aunque nosotros fallemos, Dios se mueve. Porque esa vez yo recuerdo, no canté con todo, simplemente dije, Dios, quiero carne. Y canté una pequeña alabanza y eso fue todo. Y Dios en su misericordia cumplió ese deseo en mí. Proverbios lo dice, deleítate, 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 deleítate a sí mismo. ¿En quién? En el Señor. ¿Y Él qué dice? Concederá las peticiones de tu corazón. Si es que es tan sencillo y nosotros a veces no lo hacemos porque no queremos. Aquí está en la Biblia, dice, deleítate en Él, dice. Tan sencillo como eso. Deleítate en Él. Y yo pude ver ese día las manos de Dios y yo, wow. La carne, créanme que fue la mejor que yo probé. No por el restaurante en el que estábamos, sino porque, era el cumplimiento de lo que yo quería. Fue Dios. Hasta en esas pequeñas cositas, entonces yo digo, wow. Si una pequeña alabanza desata todo ese poder de Dios y hace que los ángeles se muevan en favor nuestro. Uy, ¿qué pasa cuando nosotros la alabamos con todo nuestro corazón en la reunión de los santos? No dejando de congregarse, dice Pablo, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque aquí es donde envía Dios la bendición. Una de las preguntas de los jóvenes, en la pregunta de la pastora era, si yo veo predicaciones en la casa, si yo canto en la casa, ¿es necesario ir a la iglesia? ¿En qué estamos, verdad? Es cierto, que tenemos que estar en contacto con nuestro Dios, escuchando predicaciones, alabando a Dios. Pero eso no quita que nosotros tengamos que venir a alabar a nuestro Dios. ¿Sabe? Muchas batallas nosotros las hemos ganado acá, en este lugar, alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Pastor construyó su casa por fe y sé que nosotros vamos a hacer lo mismo en nuestra casa. Y sé que lo hizo alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios acá con nosotros. Ese es el poder que tiene la alabanza. Ese es el poder que tiene la adoración. Ahora, hay ocasiones en las que solo vamos a poder levantar nuestras manos al cielo y a veces sin más que decir porque no hay palabras, pero ese acto de fe nos dará la victoria que nosotros estamos esperando. Tan solo con levantar las manos. ¿Se acuerdan cuando Moisés la pelea con la batalla contra los amorreos? Esos. ¿Dónde están? No lo anoté. Sí, Éxodo 17. Vamos a Éxodo 17. Para que vean que no es mentira lo que yo les estoy diciendo. Tarará, aquí está. Ya lo tenía marcado. Guerra con Amalek, exacto, guerra con Amalek. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel y bla, 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 bla. Versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ese acto de levantar las manos al cielo le daba la victoria a Israel. Solo con levantar las manos al cielo. Ahora imagínense, ¿qué poder nosotros desatamos cuando las levantamos? Jueves de la semana pasada a mí me vacunaron. El viernes amanecí con una gran pelota en mi brazo y cuando me estaba bañando en el espejo me vi más cholo. Yo, wow, pero solo de aquí, vea. Era la gran pelota. Y el brazo créanme, el brazo hasta aquí lo podía llegar y no lo podía mover. Llegó la hora del culto y yo con el brazo tieso. No, dije yo. Porque con esta mano agarro el micrófono, siempre es así. Y con esta mano, y esta es la mano que levanto. No, dije yo. Más que estaba predicando de alabanza y de adoración. Ahora es cuando, dije yo. Me paré
y levanté las manos al cielo. Se me fue el dolor. Tan sencillo como eso. Hay veces en las que yo he estado en la presencia de Dios, pero tan cargado, o sea que uno a veces lo que hace nada más es chillar porque no sabe ni siquiera qué decir. Y levantar las manos, y sentir la presencia de Dios, qué rico se siente. O sea, es como despegarse, como cuando usted anda algo en la espalda y se hace así y se le cae por sí solo. Es como quitarse ese peso, con solo levantar sus manos, hermano. No menospreciemos eso. A veces el pastor nos dice, levante sus manos. Levante sus manos al cielo. Levántalas bien alto. Bien alto, vea. No, o sea, levantamos las manos bien alto. ¿Por qué? Porque Él se lo merece todo. Él se merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Ahora, a veces las pruebas sacan la mejor alabanza y adoración para Dios. Lo mismo que pasó con el hermano Pablo. Estaba en el cepo, estaba en una posición incómoda, después de que lo habían cachimbiado todo, le habían rasgado las vestiduras y estaba en el calabozo de más adentro. Pero saben, esas pruebas nos exprimen y sacan la mejor alabanza de nosotros. ¿Por qué? Así como la uva, que hay que exprimirla para obtener lo mejor de ella. Los diamantes también no son más que carbón expuesto a una alta presión. Ahora, yo no sé si usted, hermano chulo, precioso, bello, hermoso, quiere que la prueba me lo exprima para que alabe a Dios de su corazón, o quiere hacerlo de propia voluntad. ¿Qué es mejor? Dígame usted. Alabar a Dios cuando ya sentimos que no podemos y ni modo, ¿verdad? Porque a veces hasta ni modo decimos, es lo único que tenemos porque ya agotamos toda solución humana. Bueno, pues probemos de alabar a Dios, o lo alabamos de buena gana. Y esto, créanme que a mí me cacheteó primero, porque yo decía, wow, vea, ¿cuánto yo me hubiera ahorrado en todo este tiempo que yo tengo de estar aquí sobre esta tierra, en estos 20 años que el Señor me ha prestado sobre la tierra? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto yo me hubiera ahorrado si simplemente hubiera levantado mis manos y adorar? ¿Cuántas victorias Dios me hubiera dado con solo levantar mis manos y adorarle a Él de mi corazón? ¿Cuántas victorias nosotros hubiéramos ganado? ¿Cuántas derrotas nos hubiéramos ahorrado? Amén. Ahora, para ir finalizando, hay una alabanza que me gusta. En medio de la prueba alaba, y la canción de Dani Berrío dice, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba. ¿Qué dice? ¿Cómo? Está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Y a veces nosotros la ponemos, ay, qué bonito, pero créanme, esa letra tiene un poder, pero, híjole, y el tiempo se nos fue. Ahora, para terminar, ¿estamos listos para alabar en todo momento? ¿Estamos listos para hacer sacrificios vivos delante de Dios? Es tiempo que le adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a Juan, rápidamente. Prepárame el video, Sam, porfa. Juan 4:23. Cuando yo lo citaba y no sabía a ciencia cierta todo lo que decía, solo por repetirlo, como decía el hermano Job, de oídas te había oído, decía. 4:23. Y escuchen bien esto y pongamos atención, por favor, con esto, porque lo que Jesús está diciendo en este momento es sumamente fuerte. Dice, mas la hora viene, ¿y a cuándo es? Dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y yo dije, ok, perfecto, vamos a hacer una comparación. Estoy alabando, como ahí dice, y mejor no digamos nada, vea.
Pero las palabras que Jesús está diciendo ahorita aquí, en el versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Cuántos verdaderos adoradores sabemos aquí? Lo voy a preguntar otra vez porque creo que no me oyeron. ¿Cuántos verdaderos adoradores habemos en este lugar? Amén. Entonces es necesario que la adoremos en espíritu y verdad. Ahora, lo voy a dejar con este video. Si usted no lo había visto, pues le invito a veámoslo ahorita. Y esta es una muestra de que podemos alabar. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God
because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back. Seguir a Cristo a pesar de todo, amén. Y cantar alabanzas a Dios aún en nuestros peores momentos es lo que mejor podemos hacer, amén. Así que los dejo con esto.